Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, como siempre, desplegados en titulares. Es Noticia Venezuela. Este jueves el país conmemora el Día Nacional Antiimperialista. Jornada para reivindicar la lucha contra una guerra multiforme que comenzó hace 8 años, con la firma de un decreto presidencial de Estados Unidos, en el que declaraba y declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de esta nación norteamericana. A partir de allí, el país se ha defendido de diversos tipos de agresiones y las ha derrotado. ¿Cómo lo ha hecho? Vamos a verlo. En Noticia México. El gobierno de López Obrador rechaza la propuesta de varios congresistas republicanos de la vecina Estados Unidos de enviar tropas de ese país a territorio mexicano. La excusa ahora es combatir las mafias que trafican con el fentanilo, un problema sin control dentro de las fronteras norteamericanas. ¿Qué hay detrás? Vamos a ver. En Noticia Bolivia, el juzgado anticorrupción y de violencia hacia la mujer amplió por un trimestre más la detención preventiva de la expresidenta de facto, Yanine Áñez. La solicitud había sido presentada por el Ministerio Público en casos relacionados con las masacres perpetradas por el Estado después del golpe de Estado de 2019. Les contamos en detalle. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, en la capital Caracas, se realizó un encuentro para rechazar las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos a este país suramericano. Nuestra compañera Adriana Sibori nos cuenta. Sino lo que significaba, porque es el tema. Es un foro político a cielo abierto y acá autoridades venezolanas anunciaron que no firmarán acuerdos con sectores de la oposición. Venezuela no va a firmar ningún acuerdo con ese sector de la oposición venezolana hasta que esté 100% libre de sanciones, hasta que no se levanten las 765 medidas coercitivas unilaterales firmadas por Donald Trump y Barack Hussein Obama. No lo vamos a hacer, porque estamos de acuerdo con esa conseja de ellos. Elecciones libres de sanciones. Es un insulto a la vida republicana de este pueblo indómito. Es la barbarie hecha derecho internacional. Son más de 900 sanciones impuestas a Venezuela. Estados Unidos no le permite acceder a más de 30.000 millones de dólares recaudados por comercialización de sus recursos, como el petróleo. Y según el gobierno del país caribeño, afecta directamente en la economía, la salud, así como la educación de cada poblador. Parece realmente algo absurdo, porque nosotros no somos ningún país que cause amenaza. Al contrario, nosotros somos un país que damos esperanza a otros pueblos, a otras naciones, y que estamos aquí prestos a resistir, a no recibir humillaciones de un país que se cree dueño del mundo. Para los que asisten a este foro, seguidores del gobierno venezolano y aliados internacionales, continuar levantando la economía local pese a las sanciones es un reto constante. Una gran presión por parte de la derecha y algunas veces por parte de supuesta izquierda para dolarizar la economía venezolana. Compañeras, compañeros, si alguien de izquierda les habla de dolarizar la economía venezolana, es un traidor. Es un suicidio político. Recalcaron que la moneda nacional del país es el bolívar. Adriana Sibori, Telesur, Caracas. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Tania Díaz, diputada en la Asamblea Nacional de Venezuela. Nos acompaña desde Caracas, desde esa capital suramericana. Tania, bienvenida. Un placer. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un abrazo para ti y para los compañeros de Telesur. Gracias por la entrevista.
A ti muchas gracias, Tania. Durante todos estos días con jornadas intensas, hoy una de ellas, además en el marco de la conmemoración de los 10 años de la partida física del comandante Chávez, hoy además llega esta fecha que ya ha sido instaurada dentro de Venezuela para recordar este decreto que declara a Venezuela, y así lo ha hecho de nuevo el ahora presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a esta nación como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. Primero comenzando por la coyuntura, luego irnos hacia atrás, Tania, ¿por qué Estados Unidos, al ver que esa estrategia, que ahí partían además todo el nivel de sanciones ilegales, no funcionó, la mantiene? ¿Por qué persisten en ella? Bueno, Tatiana, la razón es muy sencilla, ¿no? Después de cuando uno quita de encima todo el tema de los relatos y de los mitos que arma el propio aparato de propaganda de Estados Unidos contra Venezuela, la razón es muy sencilla. Nosotros tenemos la energía y el petróleo que Estados Unidos necesita y Occidente capitalista necesita para sostener su sistema hoy en crisis terminal, un sistema depredador e inviable. Y como lo ha hecho a lo largo de su historia, Estados Unidos no quiere comprarnos el petróleo. Como dijo hoy Diosdado Cabello, lo que quiere es robarnos el petróleo. Lo hizo durante los 100 años anteriores a la década, al periodo del comandante Chávez, y lo quiere volver a hacer ahora porque es parte de su naturaleza. Esa es la primera razón. O la segunda, porque la primera razón es que en lo que sí Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria, es porque ha podido demostrar que existe un modelo alternativo al modelo capitalista basado en el egoísmo y en la imposición, en la violencia y en el acabar con la naturaleza, ¿verdad? Que es el socialismo bolivariano del siglo XXI, que no solamente sacó de la pobreza a millones de venezolanos y nos devolvió ciudadanía, dignidad, modelo propio, autonomía, soberanía, sino que además es un modelo que ha demostrado y que está demostrando ahorita que a pesar de las sanciones y de la agresión multimodal más brutal que se ha hecho sobre el pueblo de Venezuela, nosotros estamos de pie y nosotras estamos de pie el día de hoy, y Venezuela puede mostrar, por ejemplo, cifras de crecimiento económico gracias al pulmón, a la creatividad y a la resiliencia de todo el pueblo venezolano. Eso sí es una amenaza para el sistema occidental que pretende imponerse hoy ante el resto del mundo a sangre y fuego. Y bueno, esas son las dos razones por las que persiste y firma una vez más el gobierno demócrata de John Biden un decreto que nos amenaza realmente. Quien sí nos amenaza realmente es Estados Unidos, que le ha puesto precio a la cabeza de nuestro presidente, que no ha levantado ni una sola de las sanciones y que ha hecho a Venezuela perder hasta este momento, solamente por producción petrolera que no se ha podido desarrollar, 232 mil millones de dólares. 232 mil millones de dólares producto de las sanciones ilegales, Tania, durante estos 8 años. Sí, bueno, eso es solamente lo que no se pudo producir en petróleo, ¿no? Porque además están los 30 mil millones de dólares que nos han robado, depositados en el exterior, que tenía Venezuela, parte de sus cuentas bancarias, que nos han robado literalmente, y no está metida tampoco en la cuenta, bueno, el resto de los daños, Tatiana, porque es que cuando uno empieza a contabilizar, los 232 mil millones de dólares es el producto de lo que no pudo producir petróleo de Venezuela debido al bloqueo, porque el bloqueo impide que tú compres equipos, que muevas tus cuentas en el exterior, que vendas petróleo, que renueve la producción. Pero hay otras pérdidas. El sector privado venezolano está bloqueado también. Muchas empresas cerraron aquí en Venezuela producto de la agresión directa, que cualquier empresario venezolano que quiera mover cuentas, los bancos le dicen, mira, no podemos hacerlo porque Estados Unidos nos puede sancionar. Cualquier empresario venezolano y el Estado venezolano también que necesite importar insumos para la producción petrolera, insumos médicos para la atención de la salud, medicinas durante la pandemia del COVID-19, elementos agroindustriales, no puede hacerlo porque los bancos le dicen, a través de mi cuenta no lo puedes hacer. Los barcos, las navieras le dicen, no te los puedo traer en barcos porque Estados Unidos me va a sancionar. Y las mismas empresas productoras están, bueno, bajo el régimen de terror que impone Estados Unidos, contraviniendo sus propias leyes de libre mercado,
impiden que Venezuela pueda comerciar y pueda desarrollar su productividad como nación. Tania, cuando te escuchamos, uno evidentemente lo que piensa es que Venezuela es realmente un milagro. Hoy por hoy, por ejemplo, observar cómo hay una producción nacional de lo que se consume y lo que está en los hogares de los y las venezolanas es 80% producido dentro del país. Pero ha sido prácticamente un milagro al ver cómo se logró que a través de la renta petrolera, que era tan importante para el país, prácticamente se llegara a cero. Hacia afuera, esto debe ser una sorpresa, esta resiliencia. ¿Cuál ha sido la clave de no haber sucumbido? Fíjate, Tatiana, que no es un milagro. Es producto del trabajo del día a día de millones de venezolanos y venezolanas que apostamos al país y que tenemos algo que es muy importante. Tú me preguntas cuál es la razón. Y yo te digo, la razón es el comandante Chávez, que estamos hoy conmemorando 10 años de su partida física. El comandante Chávez que supo, ¿verdad?, traer al siglo XXI la doctrina antiimperialista y decolonial de Simón Bolívar, ¿verdad? Nosotros este año, Tatiana, se va a conmemorar 200 años de la doctrina Monroe, que fue la que en el siglo XIX opuso a los libertadores de la patria, a la soberanía nacional, con los deseos de ya el naciente imperio norteamericano de venir a crear por la fuerza una hegemonía en el país. Y ese sentimiento, esa enseñanza la trajo Chávez al siglo XXI. La doctrina Monroe se renovó después, a comienzos del siglo pasado. ¿Por qué razón? Porque Venezuela tenía sus costas bloqueadas, el gobierno de Cipriano Castro tenía sus costas bloqueadas, porque las potencias de entonces, los imperios de entonces, habían, con la excusa de una deuda impagada, vinieron a tomar el territorio y a llevarse la riqueza por la vía del pillaje. Lo que yo lo que creo que debemos tener claro en los pueblos latinoamericanos es que ahorita el debate está en si nosotros aceptamos ser colonizados nuevamente o nos vamos por la vía construida por el comandante Chávez, por el comandante Fidel Castro, por Néstor Kirchner y por todos los compañeros que ahora están retomando los gobiernos progresistas de la región, y tomamos una vía propia, una vía soberana, una vía, como decía el maestro del Libertador Simón Rodríguez, una vía que sea americana, una vía que sea original, o inventamos o erramos. Entonces, porque siempre ha sido una constante en el país ese debate, digamos esa escogencia, si nos dejamos someter y dominar para que saquen nuestra riqueza, o si apostamos, como ha hecho la revolución bolivariana, por una vía de soberanía e independencia. Todos los gobiernos de Cipriano Castro hasta el comandante Chávez, que tomaron por vía de la soberanía, la riqueza petrolera, que decidieron administrar soberanamente la riqueza petrolera, fueron derrocados, inclusive el comandante Hugo Chávez. Lo que pasa es que cuando le pasó al comandante Chávez, ya nosotros teníamos algo que es muy importante, te voy a decir para cerrar, que es la cohesión del espíritu nacional, del alma nacional, en un tono, como decía muy poéticamente el comandante, porque ya sabíamos la historia que nos une, ¿verdad?, que es la historia de liberación de América. Ya sabemos cuál es nuestra posición geopolítica, la importancia que tiene esta región, y dentro de la región la importancia que tiene Venezuela como potencia energética, pero también como el país desde el cual salió el ALBA, salió el Petrocaribe, salió la UNASUR, y esos mecanismos de unión entre las naciones latinoamericanas que vienen a completar el sueño o el proyecto del libertador Simón Bolívar. Esa cohesión ha sido determinante para que nosotros y nosotras digamos aquí hoy, mira, no nos vamos a rendir. Tenemos la posibilidad de consolidar esa doctrina bolivariana que Bolívar no pudo debido a las traiciones, que no pudieron sucesivos presidentes patriotas debido a las traiciones, pero que sí pudo el comandante Chávez, porque no lo hemos traicionado, porque nosotros estamos y nosotras estamos todavía hoy a 10 años de su partida, estamos firmes y fieles a la doctrina bolivariana antiimperialista decolonial del comandante Chávez. Y a 8 años de la firma de ese infame decreto, como hoy además se denunciaba en este evento en el que participabas, Tania, Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria del gobierno más poderoso y además militarmente más poderoso de Estados Unidos. Vamos a recordarlo, Tania, y seguimos con el análisis.
El 9 de marzo de 2015, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitió la Orden Ejecutiva 13.962, que declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política externa de la nación norteamericana. El decreto injerencista fue el primer paso de un criminal y continuo asedio a través de acciones coercitivas unilaterales que han provocado pérdidas milmillonarias al Estado y sufrimiento al pueblo venezolano. Inmediatamente después de conocerse este decreto violatorio del derecho internacional y los derechos humanos, los venezolanos emprendieron una campaña que recogió más de 10 millones de firmas para exigir su inmediata derogación. Venezuela no es una amenaza, somos esperanza. Obama, repeal the Executive Order Imperial. Now. De paso, now, no es para después, es ahora, ya. Vamos a gritar esta consigna para ver cómo sale. Venezuela is not a threat, we are a hub. Venezuela is not a threat, we are a hub. Venezuela is not a threat, we are. Desde entonces, todos los años el pueblo venezolano se toma las calles para ratificar su rechazo a la agresión en contra de la soberanía y el bienestar de la nación. Este 2 de marzo, una vez más, el ahora mandatario, Joe Biden, tal como lo hizo Donald Trump en su oportunidad, volvió a extender por otro año el ilegal documento. También una vez más, el gobierno de Nicolás Maduro emitió un comunicado que rechaza la extensión de la orden ejecutiva y condena la afirmación infundada de que Venezuela representa algún tipo de amenaza contra la nación estadounidense, aun cuando es la nación caribeña la que ha tenido que enfrentar amenazas, chantajes, agresiones y ataques que vulneran los derechos humanos de todo el pueblo venezolano. Recuerda el comunicado. Sobre el país pesan más de 900 mal llamadas sanciones, que se concentran en su mayoría en el sector financiero y en la industria petrolera nacional, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Medidas Coercitivas Unilaterales. Y fue hace 8 años, Tania, es importante recordar además esa declaración del presidente Nicolás Maduro cuando se le decía a Estados Unidos y al mundo, Venezuela no es una amenaza, Venezuela es esperanza. Y hoy es una frase tan reiterada en las calles como la expresión precisamente de ese rechazo. Ahora, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, decía hoy, no puede haber una firma, no puede haber un avance del diálogo con las distintas oposiciones, en particular esta oposición, la más radical, la más antinacionalista desde todo punto de vista en el país, si todos los recursos naturales, todo lo que se ha hurtado, además también en recursos financieros, que le pertenecen al pueblo de Venezuela, no regresan al país. ¿Cuál es tu visión acerca de ello y cómo lo debaten dentro de la Asamblea Nacional? Mira, Tatiana, cuando hablamos un poquito de la historia, hablamos de esa especie de renovación de la doctrina Monroe que se hizo a propósito de lo que ocurría en Venezuela a principios del siglo pasado. Y allí Estados Unidos impuso y popularizó la doctrina de la zanahoria y el garrote, ¿no? Y cuando uno ve lo que está ocurriendo ahora, entiende la razón por la cual el presidente de la Asamblea Nacional da esa noticia el día de hoy, que Venezuela no se puede sentar, que el gobierno no se puede sentar a firmar nuevos acuerdos con la oposición antidemocrática, con la oposición, con la derecha extrema, porque no cumplen con los acuerdos y porque simplemente... ¿Se me copian? Sí, te escuchamos bien, adelante. Y porque simplemente tutelados por Estados Unidos, ¿verdad? Esta derecha simplemente traiciona los acuerdos. Recientemente se firmó en presencia de con acompañantes internacionales, después de un proceso de diálogo que el gobierno de México muy gentilmente y de manera ejemplar, como lo sabe hacer la diplomacia mexicana, nos prestó su casa para dialogar. Y se firmó un acuerdo en el cual debía devolver a Estados Unidos, que finalmente es el que se ha pillado, el que se ha robado nuestros recursos en el exterior, junto con el Reino Unido y algunas naciones de la Unión Europea, debía devolver a Venezuela más de $3.000 millones
para atención social, para atender el golpe social, la dura realidad que han provocado las sanciones en algunos sectores a través de mecanismos de Naciones Unidas. Eso se firmó, se publicitó, nos hicimos la fotografía, quedó el acuerdo entre las partes y resulta que después, por la vía subrepticia, cuando ya no se hace a través de medios de comunicación, cuando ya no se anuncia, Estados Unidos dice, mira, no tenemos la seguridad para mover ese dinero y el resultado es que a Venezuela no ha ingresado el dinero que era para reparar escuelas, para reparar hospitales y para buscar insumos que nos permitan devolver al pueblo venezolano el estado de bienestar que le brindó la revolución bolivariana y que ha sido boicoteado, al que le han lanzado un misil directo al corazón para romper, quebrar la afiliación del pueblo a la revolución bolivariana. El ataque, y eso es importante, creo que en este día recordar, las sanciones, el bloqueo comercial, las medidas coercitivas, como cualquier nombre que le dé, van directamente, Tatiana, directamente orientadas a echar por tierra el bienestar social de la población venezolana. Lo que bloquearon fue la comida. La atención de enfermos con enfermedades catastróficas, los hospitales, los centros de salud, la prisión barrio adentro, eso es lo que ha sido golpeado. Los efectos son duros para la población venezolana. Entonces no se puede simplemente quedarnos en el terreno de la diplomacia hipócrita que pretende poner Estados Unidos, donde se publicita y se hace una fotografía de un acuerdo que en la realidad no se cumple y que significa daño a la familia venezolana. Tiene que salir el gobierno del presidente Nicolás Maduro a través de su vocero, que es el doctor Jorge Rodríguez, y decirlo clarito. No vamos a firmar, no nos vamos a sentar otra vez a poner la cara para algo que es simplemente una estafa al pueblo venezolano. Un chantaje realmente, y se queda ahí con los titulares que seguramente, como siempre, ellos los utilizan a través de los medios corporativos, de los medios hegemónicos. Tania, muchísimas gracias por estas reflexiones. Muy buenas noches y un placer. Parece que hemos perdido la comunicación con nuestra invitada justo al momento de despedirla. Le agradecemos a Tania Díaz, ella es diputada por el Partido Socialista Unido de Venezuela en la Asamblea Nacional de esta nación suramericana. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia México, el gobierno de López Obrador rechaza la propuesta de varios congresistas republicanos de la vecina Estados Unidos de enviar tropas de ese país a territorio mexicano. La excusa es combatir las mafias que trafican con el fentanilo, un problema sin control dentro de las fronteras norteamericanas. ¿Qué hay detrás? Vamos a analizarlo en clave geopolítica latinoamericana. Al volver, estamos en Es Noticia. En Noticia México, el presidente de esta nación, Andrés Manuel López Obrador, reiteró el rechazo de su nación a la injerencia de Estados Unidos tras la propuesta de legisladores republicanos de enviar militares a suelo azteca para combatir el tráfico de fentanilo. Desde México, nuestro corresponsal Daniel Rosas nos informa. Cada vez más voces se suman al rechazo expresado por el presidente López Obrador sobre el envío de tropas militares de Estados Unidos como propusieron legisladores de ese país. Desde luego estamos en contra de que un país extranjero intervenga en México. Es importante que cada país resuelva dentro de su soberanía
su problemática, sus retos, sus desafíos. Pero no puede ser pretexto para intervenir en el país, no puede ser pretexto para invadir o para aplicar extraterritorialmente una norma jurídica que solo compete aplicar en su jurisdicción. Nosotros no lo admitiríamos porque el Senado de la República es el responsable de la política exterior. Las posturas afloraron luego del anuncio de legisladores republicanos de presentar nuevamente una propuesta para considerar a 8 cárteles mexicanos como terroristas. Han aterrorizado a los estadounidenses durante décadas. Vamos a descargar la furia y el poder de Estados Unidos en contra de estos cárteles. Vamos a destruir su modelo de negocio y su estilo de vida porque nuestra seguridad nacional depende de emprender una acción decisiva. Para el presidente mexicano, la iniciativa de los republicanos constituye una ofensa y una falta de respeto a la soberanía y pueblo mexicanos. Lo que dijo ayer este senador no lo admitimos. A México se le respeta. No somos un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia de Estados Unidos. México es un país libre, independiente, soberano. Nosotros no recibimos órdenes de nadie. Aquí manda el pueblo de México. López Obrador advirtió que incluso podría acudir a instancias internacionales. Claro que no nos vamos a dejar, vamos a exigir sanciones en su momento. Sí. Y podríamos acudir a la ONU. A ver qué. No, la OEA no. El gobierno mexicano esperará conocer las reacciones, incluso de otros legisladores republicanos, antes de emprender dichas acciones, ya que considera que se trata de una estrategia de politiquería de cara a las elecciones del próximo año en Estados Unidos. Incluso el presidente López Obrador podría hacer un llamado a los migrantes mexicanos en Estados Unidos a no votar por el Partido Republicano en caso de que la propuesta prospere. Daniel Rosas, Telesur, Ciudad de México. Allí los hechos, de inmediato vamos a entrar con el análisis, como planteábamos desde titulares, ¿qué hay detrás de esta propuesta que será llevada por republicanos al Congreso? Recordemos que en una de las cámaras hay mayoría republicana. De esto en clave latinoamericana vamos a profundizar. Para ello nos acompaña Ramón Grossfogel, profesor puertorriqueño en la Universidad de California en Berkeley, intelectual destacado sobre asuntos relacionados con la descolonización del poder y el conocimiento. Profesor, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias. Lo vi a usted muy atento a este informe. ¿Cuál es primero su opinión en el marco de esta coyuntura? Ahí está clara la respuesta del gobierno del presidente López Obrador. No vamos a permitir ningún tipo de injerencia y que se olviden del envío de tropas norteamericanas del gobierno de Estados Unidos a territorio mexicano. Bueno, la respuesta de López Obrador es impecable. O sea, realmente es una respuesta de afirmación de la soberanía de México y de respeto y dignidad frente a una falta de respeto imperial de los Estados Unidos, en este caso de un senador republicano. Pero lo más irónico de todo esto es que si hay un Estado fallido en nuestro hemisferio, es el Estado norteamericano, que ha estado fallido, por un lado, porque es el Estado que más invasiones ha hecho en el mundo. Es un Estado que ha violado la soberanía de muchos países, que ha asesinado a millones de seres humanos, pero que además ha estado en complicidad con el narcotráfico a escala mundial. Hay analistas, La política de la heroína es un libro muy importante de un analista norteamericano que muestra la vinculación que tiene la Agencia de Inteligencia Norteamericana, el Ejército, con el narcotráfico, desde la heroína hasta la cocaína. Por ejemplo, en la guerra de Vietnam, el triángulo de Laos, Vietnam y Camboya era un triángulo controlado por la CIA, donde se producía la heroína para el mundo. Luego, en la invasión de Afganistán, se convirtió Afganistán en el exportador número 1 de heroína. Luego sabemos que el propio Estado americano ha estado armando a los grupos mafiosos, a los carteles mexicanos, y eso fue un escándalo durante la administración Obama, porque en un momento se descubrió
que la administración Obama estaba pasándole armas de mayor calibre que el que tiene el ejército y la policía mexicana a los carteles. Y eso fue un escándalo. Y la excusa era realmente inverosímil, que esa iba a ser la ruta para descubrir cómo funcionaban los carteles dentro de México. Era una excusa bastante traída de los cabellos. Sí, una cosa que no tiene ningún sentido, que de hecho, si eso es lo que tú estás buscando, ¿por qué le das armas de mayor calibre a la que tiene el ejército mexicano y la policía mexicana? Bueno, eso no se sostiene en ningún lugar. Para mí queda muy claro lo que estaban haciendo. Lo que estaban haciendo era, porque en ese momento estaba Calderón, y claro, estaban provocando una guerra contra las drogas, del cual el presidente Calderón se entregó completamente a ese proyecto, de hecho, apoyando un cartel contra el otro, como todo el mundo en México sabe, y lo que buscaba con eso era destruir cualquier potencial de una política de izquierda. Acordémonos que le robaron las elecciones a López Obrador en el 2006, acordémonos que Estados Unidos estaba nervioso de que ganara un gobierno de izquierda, un gobierno progresista, y entonces para evitar eso intentaron hacer lo que han hecho toda la vida en Colombia, que es que siempre le juega a favor a la derecha, que es generar situación de violencia en la guerra contra las drogas, situación de terrorismo, etcétera, que haga que la población pida seguridad ciudadana, como decía Uribe en las elecciones. Y entonces eso fue lo que hizo Calderón y claro, ganó las elecciones. Siempre que, o se las robó, mejor dicho, pero siempre que hay políticas de este tipo, donde la gente, los ciudadanos se sienten inseguros porque hay violencia producto del narcotráfico acá o producto de los yihadistas allá en el Medio Oriente, que son ambos financiados y armados por los Estados Unidos, gana la derecha. La derecha tiene todas las de ganar. Entonces, eso es una política muy vieja del Imperio Americano y esas cosas no se dicen. Fíjate que ahí estamos hablando como de una situación donde Estados Unidos ahora se siente en total descaro de decir vamos a entrar ahí porque estos carteles no sé qué. Bueno, pero si ustedes hasta los han estado armando, fomentando, etcétera. Además... Y ahora con la excusa, profesor, del fentanilo, que es un verdadero problema de salud pública dentro de Estados Unidos. Uno se pregunta, ¿y cuáles son las políticas clave que realmente atiendan ese problema tan complejo que se le salió de las manos al Estado norteamericano? Claro, fíjate que los consumidores de drogas más grandes del mundo son los norteamericanos, los estadounidenses. Son los consumidores de drogas más grandes del mundo. Entonces, toda la política del Estado americano no va a bregar con los problemas que llevan a esa población a consumir droga en cantidades desproporcionadas, sino a entonces criminalizar los países de los cuales viene alguna de estas drogas, ¿entiendes? Entonces, y sin hablar de la complicidad que tienen estos estados. Sí, eso que usted dice, profesor, es muy importante, porque si salen drogas de distinto tipo, no solamente fentanilo, de Colombia, de Centroamérica, de México, llegan a Estados Unidos, allí las redes continúan. Pero eso está prácticamente invisibilizado, profesor. Totalmente. Entonces, es una excusa que usan. Por un lado, muchos de esos carteles de droga termina el dinero en Wall Street, que es una cosa, por eso es que muchas veces fomentan estas cosas, porque toda esa droga que se vende y el mercado billonario de droga termina siendo lavado en Wall Street, pero además es un tema de justificar entonces intervención militar y política en los países a nombre de la guerra contra las drogas. Cuando sabemos, por ejemplo, el caso de Colombia es un clásico, donde a nombre de la guerra contra las drogas estaban todo canalizado hacia... El llamado Plan Colombia. El llamado Plan Colombia, pero iba todo dirigido contra las guerrillas, contra los movimientos populares, contra los movimientos que están poniendo en cuestión las políticas del Estado imperial en Colombia. Entonces, realmente esto es como un pretexto, esto de guerra contra las drogas, para ellos intervenir. ¿Por qué piensa usted que dicen esto los republicanos, que seguramente siempre lo habrán pensado, no les quedó suficiente con la guerra en que le quitan una gran parte del territorio mexicano y la absorbe Estados Unidos? ¿Será que se sienten demasiado seguros de las elecciones que vienen? ¿Será que saben que puede pasar algo dentro del Congreso, una de las cámaras con mayoría republicana? Sí, esto tiene dos caras. Por un lado es propaganda electoral, que como bien dijo el ministro de Relaciones Exteriores de México, hay un tema electorero en todo ese debate.
Pero no podemos subestimar el tema, porque Estados Unidos ha estado haciendo eso, interviniendo en nuestros países a nombre de la guerra contra las drogas. Entonces, no podemos dejar pasar eso, y por eso el presidente López Obrador ha dado una respuesta contundente y no lo ha dejado pasar, porque sabemos ya el uso y el abuso que hacen de este tipo de política, de decir, hay un problema de drogas en tal país y allá se meten y hacen barbaridades. Recordemos aquí cuando Chávez rompe con la DEA. Si se recuerdan, Chávez le pasa no sé cuántas toneladas a la DEA y a Miami llegó, creo que la mitad. ¿Dónde estaba el resto? Esa fue la pregunta que se hicieron aquí. Nosotros entregamos esta cantidad, ¿cómo es que en Miami llegó esta otra cantidad? Porque hay una complicidad de la DEA, del Estado americano y de estos carteles en términos del tráfico de drogas, porque trabajan juntos. Claro, y pasan luego a un estado, producto del lavado de activos, del lavado de dinero, a un estado de legalidad. ¿Existe un estimado, profesor, del PIB que implica esto para Estados Unidos? Bueno, para Estados Unidos estamos hablando de una proporción enorme del PIB de los Estados Unidos, es todo este dinero ilegal que entra vía el negocio de las drogas. Que entra a la banca. Esto es una cosa que no se habla, pero la mayor parte de las ganancias de estos carteles van a parar a los bancos de los Estados Unidos, a Wall Street, la bolsa de valores y así por el estilo. Y por eso entonces es que los grandes narcos dentro de Estados Unidos son intocables. De Claro. Eso realmente tampoco se habla. Tampoco se habla, porque siempre se habla de carteles por allá, Así pero es. los carteles grandes y los que mueven el pastel de la droga en el mundo están en los Estados Unidos y son intocables. Y son intocables. Hay otro hecho, profesor, del que quiero aprovechar esta conversación con usted, y es en este marco lo que significa para Estados Unidos nuestra América Latina. No solamente cómo nos ven como su patio trasero, sino lo que significa realmente, en la voz de la jefe del Comando Sur de Estados Unidos, que lo dijo hace unos meses, pero vale la pena recordarlo. Así lo decía. Why this region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil. Copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up our game. Pues así lo decía la jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson. No sé, profesor, si vale este nivel de sinceridad para que estemos alertados. Sí, yo creo que vengo diciendo hace tiempo, y creo que lo dije en este programa hace unos meses, de que viene una nueva escalada del imperio hacia América Latina. Usted lo dijo el año pasado, hace unos 6, 7 meses más o menos, Exactamente. aquí en este programa. Dije que viene una nueva escalada por una sencilla razón, porque el imperio está en decadencia, perdieron las guerras, ahora que recuperaron los mercados europeos con ese golpe de Estado internacional, ese jaque mate que han hecho con la guerra de Ucrania, la provocación a Rusia, y sacar todas las empresas rusas del mercado europeo y reemplazarlas con empresas americanas, es decir, han vuelto a colonizar a la Unión Europea, se ha puertorriqueñizado la Unión Europea, pues ¿a dónde van? Perdieron las guerras del Medio Oriente, no van para allá. Perdieron la guerra comercial con China en África, no van para allá. Perdieron la guerra comercial con China, con la India, con Irán, con medio mundo en Asia, no van para allá, excepto a provocar otra guerra como la de Ucrania, pero con Taiwán y China. Entonces, ¿para dónde van? Vienen para acá. Y esta señora, la comandante del Comando Sur, lo acaba de confirmar lo que vengo diciendo hace tiempo. O sea, sí, y además con tal desparpajo que lo dice. Con un descaro. O sea, todo lo que le ha salido por la boca son no sé cuántas violaciones a las leyes internacionales. Todo lo que le ha salido por la boca a esta señora. Pero lo dice sin ninguna vergüenza y sin ninguna fiscalización internacional. Debería estar el Consejo de Seguridad de la ONU interviniendo ante las declaraciones de esta señora, que está llamando claramente a saquear el continente
ve el continente y los recursos de este continente como de ellos, como si fuera propiedad privada de ellos, y ve con un descaro increíble la legalidad de violar la soberanía de los países. O sea, está llamando a que esto es una prioridad para ellos, volver aquí y a quedarse con todo la riqueza que tiene nuestro continente. El mantenimiento de la doctrina Monroe. Bueno, estamos a 200 años de la doctrina Monroe, ¿no? Que se celebran 200 años este año, y aquí la tiene, pero clarita, nuevamente 200 años después, lo vemos aquí de una manera descarada. América para los americanos, está hablando con claridad de que los enemigos tienen que salirse. En otras palabras, ellos vienen aquí ahora con una nueva escalada para sacar a China, a Rusia y a todos los países que ellos consideren una competencia frente a la decadencia en que ellos están. Es lo único que les queda. Aquí se juegan, es vida o muerte para el imperio de América Latina, porque aquí se juegan su estatus imperial. Pero si ya tienen a Europa, profesor, y está Alemania, está Francia, está Reino Unido. Europa no tiene los recursos que tiene América Latina. Europa, ese es el secreto. Ese es el secreto. Europa es un lugar sin muchos recursos. No tiene petróleo, no tiene gas, no tiene litio, no tiene casi nada. Entonces, América Latina es un continente muy rico, con todas las riquezas que ella menciona, incluyendo litio, gas, petróleo, etcétera, y menciona a los países y todo, es un descaro increíble. Y hasta minerales raros. Hasta minerales, o sea, que necesita el Pentágono para el armamentismo, que necesitan para la industria electrónica, cuánta cosa. Y entonces, esta señora está haciendo un llamado a volver con fuerza a América Latina, es decir, a una nueva escalada hacia América Latina. Entonces, nosotros tenemos que estar con el ojo abierto, tenemos que estar con la atención puesta aquí, porque esa nueva escalada ya empezó. El golpe de Estado en Perú, el golpe de Estado en Brasil, el lawfare contra Cristina, etcétera. O sea, vienen nuevamente a otra escalada y tenemos que estar preparados. No podemos estar, dormidos en las pajas, creyéndonos que la escalada anterior ya pasó, perdieron y se van a ir. No, perdieron la pasada escalada, la han perdido, pero viene una nueva. Y tenemos que estar alerta porque esta puede ser mucho peor que de todo lo que hemos visto. Porque en contraposición, muy peligroso esto que usted nos dice, profesor, pero en contraposición vemos que están retornando gobiernos de izquierda a nuestra América Latina. En particular recuerdo, por ejemplo, una entrevista que tuvimos aquí en nuestra pantalla con el presidente de Bolivia, Luis Arce, y el tema del litio. Él decía, el litio es del Estado, es del pueblo boliviano. Recuerda que hubo un golpe de Estado en 2019 en contra del entonces presidente Evo Morales, hace muy poco. Y él decía, pero quien va a distribuir dentro del Estado boliviano es China, así que habrá que tener mucha atención con Bolivia de nuevo. Sí, porque con el caso, por ejemplo, el caso de Bolivia, pero no solamente en Perú, porque en Perú se renovaban todas las contratos y las concesiones mineras en el 2023, en este año. Entonces ese golpe es un golpe que busca precisamente renovar esos contratos, que son contratos horribles desde el punto de vista de los intereses del pueblo peruano. Son un contrato bajo la constitución fujimorista, neoliberal, que le ha entregado las riquezas del país a las multinacionales. Y se firma por 30 años más. Por 30 años se firma. Entonces, es un año crucial, por eso dan el golpe, porque no quieren que eso se negocie por el gobierno de Castillo. Querían que eso esté negociado por estos golpistas que han estado entregados por décadas a los intereses de las multinacionales. En conclusión, con eso lo despido, profesor. Debemos estar muy alerta en todos los rincones de nuestra América Latina. Así mismo. La lucha sigue. Muchísimas gracias. Bienvenido siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. A propósito de Bolivia, es noticia esta nación andina. El Juzgado Anticorrupción y de Violencia hacia la Mujer amplió por un trimestre más la detención preventiva de la expresidenta de facto Yanine Áñez. La solicitud había sido presentada por el Ministerio Público en casos relacionados con las masacres perpetradas por el Estado después del golpe de 2019. Les contamos en detalle al volver. Estamos en Es Noticia.
En Noticia Bolivia, la justicia de esta nación da luz verde a un pedido de la Fiscalía, extiende por otros 3 meses la prisión preventiva de 2 años que cumple la exmandataria de facto Yanine Áñez por las muertes ocurridas durante el golpe de Estado en hechos posteriores a esto. Vamos a verlo. A Yanine Áñez se le responsabiliza por las masacres ocurridas en los municipios de Sencata y Sacaba en el año 2019. La Fiscalía la investiga bajo la acusación de delitos de genocidio, asesinato y asesinato en grado de tentativa. Áñez será procesada de manera ordinaria, sin privilegios, por las muertes reportadas durante su gestión, como consecuencia de la represión policial y militar. El Ministerio de Justicia autorizó la investigación penal en su contra por los 10 manifestantes asesinados y 36 heridos del 15 de noviembre de 2019 en Sacaba, en el marco del decreto emitido por ella, que eximía de cualquier responsabilidad a militares y policías ante la cruenta represión que sufrían miles de bolivianos. La Fiscalía argumentó que están pendientes las declaraciones de otros coimputados, algunos de los cuales abandonaron el país. Horas después de conocerse la decisión judicial, Áñez se pronunció a través de su cuenta en Twitter, calificando de contradictorio e ilegal que un juez contra la violencia hacia la mujer haya reconocido abusos de los fiscales en su caso, pero que otro magistrado haya decidido mantenerla en prisión preventiva como condena anticipada. Las masacres de Sacaba y Sencata ocurrieron en medio de la ola de manifestaciones tras el golpe de Estado al presidente Evo Morales. Intentaban llegar a la ciudad de Cochabamba, pero fueron detenidos y asesinados. Las protestas eran violentamente reprimidas por el ejército y la policía por orden de Áñez. Yanine Áñez se encuentra en el reclusorio femenino de Miraflores de la ciudad de La Paz desde el 12 de marzo de 2021. Afronta 7 procesos judiciales, acusada de haber cometido los delitos de terrorismo, sedición, resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y conspiración. Vamos a La Paz para conocer más detalles de este y otros hechos directamente relacionados con figuras claves del golpe de Estado de 2019 en esta nación. Nuestro compañero Freddy Morales desde La Paz, listo. Hola Freddy, adelante, muy buenas noches. Hola Tatiana, buenas noches. Esta es la 6ª vez que este juzgado determina la prisión o detención preventiva para la señora Yanine Áñez, que fue presidenta de facto de este país entre noviembre de 2019 y principios también de noviembre del 2020, producto de lo que aquí se afirma fue un golpe de Estado. El proceso en el que la señora Áñez está siendo investigada y por el que ha sido detenida y se mantiene en el penal de Miraflores de la ciudad de La Paz, ya va a cumplir 2 años la próxima semana, el día 12, tiene que ver con precisamente y estrictamente el golpe de Estado. Las víctimas que son señaladas en la demanda en este proceso son el expresidente Evo Morales, el ex vicepresidente Álvaro García Linera y los expresidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. Contradictoriamente, Tatiana, el caso y la acusación por la violación a derechos humanos, esto significa 2 masacres con un total de 38 personas asesinadas, más de 500 personas heridas y más de 1.500 personas detenidas, muchas de ellas torturadas, radica en la vecina ciudad del Alto, que es donde se produjo una de las 2 masacres. La otra tuvo lugar, como hemos estado informando, en el departamento de Cochabamba, en la provincia de Sacaba, precisamente de ese departamento. Y es allí donde residen 2 procesos donde ha sido incluida recién la señora Áñez para ser investigada. Según la legislación de este país, corresponde a los fiscales, en todo caso en que se produce algún fallecimiento, corresponde a los fiscales obligatoriamente abrir proceso para realizar las investigaciones respectivas. De modo que en el caso de las matanzas de Sacaba y Sencata, los fiscales abrieron proceso inmediatamente después de que éstas se produjeron durante el propio gobierno de la señora Yanine Áñez. Pero estos procesos quedaron prácticamente paralizados durante el año en que ejerció la presidencia de facto de este país. Vuelta a la democracia, los fiscales retomaron el caso por actividad
de los familiares de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, y en el caso de La Paz, el proceso se encuentra en reserva, de modo que no hay ninguna información sobre los avances que se hubiesen producido. Y en el caso de Sacaba, Cochabamba, esta última semana el fiscal a cargo del caso y el juez anunciaron que procesarán por la vía ordinaria a la señora Áñez. Hay todavía, Tatiana, un escollo que resolver, y lo tiene que resolver el Tribunal Constitucional con sede en la ciudad de Sucre. Es una consulta que han hecho tanto los abogados de la defensa de la señora Áñez como el Ministerio de Justicia sobre si le corresponde el caso de corte, un juicio extraordinario y en única instancia, o la justicia ordinaria. Por el momento ya hay 2 jueces en 2 acusaciones que ya determinaron que la procesarán por la vía ordinaria. Y prácticamente el Ministerio de Justicia ha descartado ya la posibilidad de que se produzca un caso de corte o un proceso extraordinario. Esa es la situación hasta el momento con la señora Áñez. La próxima semana cumplirá 2 años de detención. Y esta que se ha realizado en las últimas horas, insistimos, es la 6ª vez en que los jueces determinan la prisión o detención preventiva para que los fiscales puedan realizar las investigaciones del caso. Pero hay otro protagonista fundamental en este tema de las masacres y de las violaciones a los derechos humanos. Es el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien ya ha cumplido un mes de un total de 4 de detención preventiva en un penal cercano a la ciudad de La Paz. Sobre el tema de Camacho, tenemos este informe preparado por nuestra redacción en Caracas. Camacho fue uno de los cabecillas de las protestas violentas en 2019 en contra del expresidente Evo Morales. Por esta razón, fue acusado de ser figura clave del golpe de Estado. Camacho fue detenido el 28 de diciembre del 2022 en respuesta a una orden de captura emitida por la Fiscalía Departamental 2 meses antes. Una vez efectuado el arresto, el Tribunal Octavo de Instrucción en lo Penal del Departamento de La Paz le decretó como lugar de prisión preventiva el centro penitenciario Chonchocoro por 4 meses en una audiencia acompañada por el testimonio de algunas víctimas de los hechos ocurridos durante las manifestaciones callejeras en Santa Cruz, distrito del cual Camacho es el gobernador. Tras el veredicto, la Comisión de Fiscales y los denunciantes solicitaron como tiempo preventivo de cárcel 6 meses bajo el argumento de posibles peligros procesales de fuga y obstaculización del imputado por el delito de terrorismo. Dicho panorama los llevó a apelar el fallo, petición denegada por la jueza de la Sala Penal Segunda de La Paz, Rosemary Lourdes Pavón Chávez, quien ratificó la sentencia original dictada a Luis Fernando Camacho, quien ahora enfrenta un nuevo proceso judicial vinculado con el decreto departamental 373 publicado en la Gaceta de Santa Cruz. Los fiscales aseguran que hay anomalías en el documento. La detención causó revuelo entre sus seguidores. Denunciaron presunta persecución política y secuestro, a pesar de que hay pruebas de video, donde declara abiertamente su participación en el golpe de Estado. Finalmente, señalar sobre el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que él mismo se incriminó públicamente luego de consumado el golpe de Estado en noviembre de 2019. Recordemos que hay un video en el que sus amigos le rinden un homenaje y descubren una pintura en homenaje precisamente a la actividad política de Luis Fernando Camacho, y él, en el acto de agradecimiento, revela que fue su papá, quien es un empresario privado conocido en la ciudad de Santa Cruz, quien arregló con militares y policías para presionar la renuncia del presidente Evo Morales y del vicepresidente de entonces, Álvaro García Linera. Tatiana. Muchísimas gracias, Freddy. Viendo el reporte solamente con el tema de la OEA, hacer como hoy dijo en la rueda de prensa de la mañana el presidente López Obrador de México, ¿la OEA? No. Gracias, Freddy. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.